Mis hermanos, gracia y paz. Tomen asiento. Damos gracias al Señor por un domingo más que nos permite tener un tiempo más de adoración, y esta enseñanza es muy especial. Creo que de las partes de la armadura de Dios, la que más nos enseña cómo debemos vivir nuestras vidas cristianas día a día es esta sección del versículo 15 que acabamos de leer, que dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y esos fueron los pies también que el Señor Jesús vistió con este Evangelio. Por donde iba, lo que proclamaba era la buena nueva de salvación. Y cuando uno va a la Escritura, a veces la palabra evangelion en el griego, que debería traducirse más bien como buena nueva, la encontramos en muchas partes, especialmente en las noticias de los mensajeros que traían una buena nueva del campo de batalla, de las luchas que habían. Pero en la Reina Valera ustedes no van a encontrar la palabra evangelio como la quiso traducir Casiodoro y Cipriano a nuestro idioma, sino que van a encontrar la nueva o la buena nueva, para hacer referencia a que debe hacerse una distinción entre el evangelio, como dice Pablo acá, de la paz, y cualquier otra buena noticia que pudiéramos tener. Y como hemos afirmado muchas veces, la única buena noticia que el Señor realmente nos presenta a nosotros es la de la salvación, que es en Cristo Jesús. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque como cristianos muchas veces comenzamos por el Evangelio, pero terminamos por las obras. O empezamos en el Evangelio de Cristo Jesús y vivimos nuestras vidas como si la salvación dependiera de nosotros, lo cual nunca la Biblia enseña, aunque a veces maestros ponen frases en Facebook que dicen eso, pero eso es erróneo, hay que tener cuidado. Aunque sí hay unos frutos dignos de arrepentimiento, aunque sí hay una vida que por gratitud y servicio al Señor debemos vivir conforme al estándar de Dios y bajo la capacidad del Espíritu Santo, no obstante, lo que Pablo quiere enseñarle a los efesios es que la vida cristiana se vive en el Evangelio siempre. Y creo que esto nos ayuda a tener un alivio y consuelo en nuestras almas, porque a veces la frustración llega a la vida cristiana, el cansancio, la conciencia de pecado aumenta mucho más cuando uno estudia la palabra y se da cuenta uno de lo infiel que es delante del Señor, y se siente uno mal, se siente uno culpable, y muchas veces esa culpabilidad es la que usa Satanás para alejarnos del Señor. Porque si realmente no ha cambiado mi vida, ¿de qué me sirve congregarme? ¿De qué me sirve adorar al Señor? ¿De qué me sirve estudiar? Y el problema es que estamos nuevamente cayendo en un error de no depender del Evangelio de salvación y de Cristo Jesús día a día. A veces, en la práctica, mis hermanos, en las iglesias, no se enseña el Evangelio, porque enseñar el Evangelio es una ofensa para los cristianos, porque los cristianos no necesitan el Evangelio, los cristianos ya recibieron el Evangelio, los cristianos necesitan otras cosas. Si nos hablan del Evangelio, ya sabemos que Cristo murió, ya sabemos que Cristo resucitó, pero esa es nuevamente una artimaña de Satanás para que nosotros no dependamos del Señor. Porque si ustedes ven conmigo Efesios 6:15, el llamado de Pablo a los cristianos es a calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y eso es lo que yo quiero que en esta mañana, mis hermanos, estemos analizando, que estemos considerando, y por medio de esta palabra que podamos adorar al Señor como es correcto, y que
nuestras almas descansen realmente en lo que deben descansar, no en lo buena persona que seamos, no en la buena iglesia en la que podamos congregarnos, sino en el Evangelio de la paz, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el versículo número 15, mis hermanos, presenta la tercera pieza de la armadura que protege al cristiano y que le permite resistir firme en la batalla. Y Pablo ya no nos va a hablar de una coraza, que fue lo último que vimos, la coraza de justicia. Ya no nos va a hablar de un cinturón, que es esa convicción que debemos tener de que la Biblia es la palabra de Dios, que las promesas de Dios, que las profecías, las advertencias, que el mismo Evangelio es la palabra del Señor, sino que ahora nos va a enseñar cómo debemos nosotros soportar las pruebas, avanzar por medio del camino tortuoso, pero resistir. Porque quiero ilustrarles algo, y es que en la Primera y Segunda Guerra Mundial había un aditamento del uniforme de los soldados del que muy pocas veces se habla, y es de las botas. Las botas son muy interesantes. Si ustedes van y revisan o posterior a este culto de adoración consultan por internet, van a ver que las botas tenían una particularidad en la suela, y era que tenían unos taches de metal. ¿Eso para qué? Para que si se metían los soldados al río, si se metían por el lodo, por el barro, por el pasto, por lugares donde estaba lloviendo muy fuerte y estaba todo resbaloso, ellos pudieran tener un buen agarre mientras estaban avanzando. Pero no solamente en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial ocurrió esto con los soldados, sino que los soldados romanos, en las sandalias que ellos usaban, tenían unos taches especiales precisamente para que cuando viniera el cuerpo a cuerpo con el enemigo, ellos se paraban firmes en sus pies, se agarraban de la tierra y resistían entonces con mucha fuerza a ese enemigo que venía con todo ímpetu. Así que esa es la idea que Pablo quiere transmitirnos con esta tercera o con este tercer elemento de la armadura de Dios, que es el calzado. Así que vamos a estudiar tres cosas que aparecen allí en ese texto, que serán suficientes para entender qué es lo que el Señor quiere decirnos con el calzado en la armadura de Dios. Hemos visto entonces cinturón de la verdad, hemos visto coraza de la justicia, ahora vamos a ver calzado. Verso 15 nuevamente dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y he titulado entonces a este sermón firmeza, que es la idea, firmeza evangélica, calzados para la batalla espiritual. Los tres elementos que yo quiero que consideremos en esta mañana, que son claves, los encontramos en el mismo texto. Vamos a entender qué es calzarse los pies, según Pablo. Vamos a entender qué es el Evangelio o recordar lo que es el Evangelio, y vamos a ver qué relación tiene esto con la paz y por qué Pablo quiere que nos vistamos con esto. Y lo que Pablo va a enseñar en resumidas cuentas, mis hermanos, es que la firmeza espiritual contra las fuerzas diabólicas se logra teniendo en cuenta siempre el Evangelio del Señor, que es lo único que Dios nos ofrece y que es lo suficiente para enfrentar las pruebas, las dificultades y las luchas. Y esta firmeza no solamente fortalece la posición del creyente, sino que también le permite avanzar con confianza en medio de la lucha espiritual. Porque algo interesante de ese calzado es que mientras están resistiendo, uno puede dar paso a paso, poco a poco, e ir avanzando y llevando al enemigo hacia el risco para que pierda él y no uno. Entonces, por eso es importante que consideremos esto. Así que en primer lugar, el calzado de los pies. ¿Por qué nos ponemos zapatos? ¿Por qué nos ponemos sandalias? ¿Por qué no andamos descalzos? Porque necesitamos una firmeza, una resistencia, una protección y un avance adicional a nuestros pies. Tal vez los pies del aborigen que están acostumbrados a la maleza, a la tierra, pueden estar descalzos, pero con todo eso, esos pies se endurecen
Sin embargo, traiga esos pies al asfalto, traiga esos pies a todos los terrenos diferentes, a los que son la selva, a los que son un río o cualquiera de estos terrenos, y va a ver también cómo va a necesitar precisamente un calzado adecuado para eso. Así que la mente, el corazón y la voluntad de los que hemos venido hablando en la coraza de justicia, en el cinturón de la verdad, tienen que ver también con este contexto, y es que la voluntad debe someterse al Evangelio para experimentar su paz. La mente debe someterse al Evangelio para experimentar la paz, y el corazón debe descansar en el Evangelio para experimentar esa paz. Y así como los pies, hermanos, deben estar calzados adecuadamente si queremos caminar bien y de forma cómoda, así la voluntad, la mente y el corazón deben estar vestidas, deben estar calzadas con ese Evangelio del Señor si queremos gozar de su paz. Y este lenguaje no es nuevo. Pablo realmente no se está inventando estos elementos. Pablo no solamente lo está tomando de la observancia que tiene el soldado romano que le está custodiando allí en la cárcel, sino que es un lenguaje también que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Acompáñenme por favor a Isaías, capítulo número 52. Pablo entonces toma figuras que le preceden del Antiguo Testamento, Isaías 52, y las fusiona con la armadura del soldado romano para enseñar la importancia de estar preparados para la batalla. Isaías 52:7, por ejemplo, algo que estábamos cantando en el himno Reina Dios, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies que trae alegres nuevas del que anuncia la paz. Noten que ahí están los tres elementos que aparecen en Efesios 6:15. Los pies, el Evangelio, esa palabra nuevas allí, y la paz, que es el anuncio que se está trayendo. Entonces, noten que esto es lo que está usando Pablo para tratar de darnos a entender una verdad que, aunque básica, es fundamental para la vida cristiana. Lucas, por ejemplo, dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Otra vez entonces, los pies, el camino, la luz, la buena nueva, esa la encontramos en Lucas 1:79. Pero Romanos 10:15, por ejemplo, viene y cita Isaías 52 y dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que es interesante que si nosotros pensamos en el Señor Jesucristo se calzó sus pies con el Evangelio de la paz, porque Isaías capítulo 52 versículo 7 se está cumpliendo en el Señor Jesús, cuando viene y anuncia por todos los lugares el Evangelio, la reconciliación que es con Dios por medio de la paz en Cristo Jesús. Pero Romanos capítulo 10 versículo 15 dice que aquellos que anuncian el Evangelio también sus pies son hermosos, es decir, sus pies son calzados de una manera especial. Y piense usted en los zapatos en este momento. Entonces hay zapatos que están sucios, hay zapatos que están viejos, hay zapatos que son de muy mal gusto, hay zapatos que tienen colores muy feos, pero hay zapatos elegantes, hay zapatos bonitos, hay zapatos bellos, y parece ser que la relación entre Efesios 6:15 y estos textos que acabamos de ver es que esas sandalias que se usaban antiguamente, porque no había un zapato cubierto como tal, sino habían sandalias para hombres, habían sandalias para mujeres, como en el día de hoy también hay, hacían que el pie se viera esbelto, que se viera bonito, que se viera algo presentable y elegante a los demás. Pero el punto de esto es que lo que más embellece los pies de una persona no son los zapatos de Salvatore Ferragamo o alguna marca muy cara o de cuero especial o algo así, sino es el Evangelio del Señor. Es decir, cuando nosotros andamos en nuestra vida cristiana,
Cuando nosotros damos paso a paso, lo que debemos mostrar no es la marca de nuestros zapatos, sino es el Evangelio del Señor Jesús, con el cual día a día vamos avanzando. Y ese es el punto que el Señor quiere hacernos entender, y es que en nuestra vida no consiste en lo que somos nosotros, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso es lo que nosotros paso a paso y poco a poco debemos compartir con los demás. Porque noten que la belleza radica en traer la buena nueva. La belleza radica en anunciar la verdad. Es decir, que en medio de este mundo de oscuridad y de tinieblas, lo mejor que nosotros podemos hacer es ser luz, dando paso a paso, poco a poco, con firmeza, sin retroceder, sin escapar, sin dejar las sandalias o el calzado atrás. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, que Dios en Cristo Jesús nos unió, nos llevó a paz, a reconciliación con el Señor. Pero esta idea no es nueva en Efesios. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nuevamente el Evangelio. Una y otra vez Pablo le va a recordar a los hermanos de la iglesia de Éfeso que la vida cristiana no se trata de las obras, que la vida cristiana no se trata de cuán bueno puedo llegar a ser por mis propias fuerzas, sino cuán bueno es el Señor, cuán lleno de gracia es Dios para haber dado a su Hijo desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación, para su gloria, para que en la iglesia haya gloria solamente para Dios, para que Él sea exaltado por los siglos de los siglos. Esa es la idea que encontramos en todo el libro de Efesios. Ahora, a fin de aumentar la facilidad de movimiento sobre los diferentes tipos de camino, los soldados romanos, como les decía, usaban sandalias con clavos de acero y muy agudos, eran muy larguísimos. Yo los estuve revisando en algunas imágenes y este tipo de sandalias se llamaba caliga. Entonces, así la pueden encontrar. Esa práctica entonces de tener clavos en el calzado continuó por mucho tiempo hasta hace poco, ya que otros materiales terminaron reemplazando entonces ese calzado particular. Sin embargo, hoy día aún se siguen utilizando los clavos para dar firmeza en diferentes actividades. Piensen ustedes, por ejemplo, en los deportes de campo. Lo más cercano a nosotros, y creo que lo más conocido, son los guayos en el fútbol. Entonces tienen unos taches especiales, tienen unos dientes particulares que les permiten agarrarse bien al césped. ¿Para qué? Para poder jugar bien. ¿Qué pasa si un jugador, por más profesional que sea, entra a un campo donde no tiene esos guayos? Empieza a resbalarse, empieza a caerse, y por más habilidad que tenga le va a costar mucho y probablemente al final va a terminar lesionándose. O piense en el golf también. En el golf, para poder dar entonces ese golpe firme y que llegue al punto donde quiere, pues tiene que tener también unos zapatos con una buena base, una buena firmeza. Pero también hay otras prácticas. Por ejemplo, en el atletismo es interesante que también se utiliza para poder correr fuertemente, agarrarse, o en el senderismo, o a veces también en los terrenos diversos, por ejemplo en bosques, piedra, nieve. Lo han visto en las películas o tal vez lo han experimentado. Se ponen una especie de clavos en los zapatos, se los amarran con correas y empiezan a escalar. Entonces noten cómo esta idea de aferrarse, de estar firme, de seguridad, siempre está presente, y es la idea que Pablo quiere transmitirnos. O piensen en la seguridad en la construcción, también se utilizan unas botas especiales para que se afirmen, o en la agricultura, a veces también se utiliza un calzado especial. Así que estos ejemplos, hermanos, nos ayudan a pensar mejor por qué Pablo se refiere al calzado como una parte muy importante de la armadura de Dios. ¿De qué nos serviría, piensen ustedes, ir bien armados, ir bien amarrados con la coraza, con el cinturón, ir listos, entrenados, pero sin zapatos, sin un calzado adecuado?
Entonces no nos serviría de nada porque al primer paso resbalaríamos y caeríamos y seríamos el hazmerreír y quedaríamos vulnerables ante el enemigo. Así que si no podemos ejercer fuerza para defendernos o para atacar, perderíamos el equilibrio y solamente nos encontraríamos a merced del enemigo. ¿Usted no le ha pasado o no ha visto como alguien, por ejemplo, que está muy bien entrenado, que está muy bien capacitado, va a hacer algo y se tropieza y se cae y termina siendo una burla en vez de haber logrado su cometido? Y muchas veces es porque o pierde el equilibrio o precisamente por el punto que estamos hablando, y es que no estaba afirmado donde debería estar. Entonces miren hacia dónde voy. Un hombre, William Gurnall, dijo lo siguiente: el que va bien calzado no teme pasar por un camino bueno o malo, limpio o embarrado, de piedra o de paja, todo le es igual. Pero el que va descalzo o mal calzado se encoge ante el barro y grita al tropezar con una piedra. Entonces, cuando la voluntad y el corazón de alguien están dispuestos para la obra, la persona se halla calzada y armada para cualquier contratiempo. Así que veníamos ahorita caminando a la capilla y como está lloviendo uno pisa un charco. ¿Y qué le pasa? Si no tiene un buen calzado, pues le queda ese pie todo mojado ahí, todo el día mojado el pie e incómodo. Entonces ahí se nota aún en pequeñas cosas como esas porque es necesario estar calzado. Pero ya van a ver hacia dónde me estoy dirigiendo todo esto, porque estar bien calzado nos permite enfrentar cualquier situación. Y Efesios capítulo 6, versículo 15, es lo primero que nos dice: y calzados los pies. Ahora, antes de continuar, quiero hacer un énfasis en esa palabra "y", porque parece ser que para Pablo los tres elementos fundamentales de la armadura de Dios, porque el orden es importante, pero también esos dos "is" que aparecen, por ejemplo, en el verso 15, vemos el segundo "y", en el verso 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto. Quiere decir que estos tres elementos son muy importantes y son importantes para la firmeza, no tanto para la defensa, no tanto para el ataque como los otros elementos sí lo van a hacer, sino para la firmeza y para la preparación. Es decir, que el calzado tiene que ir con el cinturón tiene que ir con la coraza y los tres tienen que ir de la mano. Ahora, si estuvieron en los sermones anteriores van a entender a qué me estoy refiriendo, porque tenemos que tener convicción, dependencia del Señor y anunciando siempre con firmeza las buenas nuevas del Salvador. Esa es la vida cristiana, es ir de la mano con esos tres elementos. Pero el verso 15 dice: y calzados los pies con el apresto. ¿Y esa palabra qué significa? ¿Qué significa apresto? Entonces, apresto tiene un significado de firmeza, de estabilidad, de preparación o de disposición. A veces nosotros utilizamos una palabra similar que es presto. Entonces nosotros podemos decir estar prestos para la batalla, es decir, estar dispuestos para la batalla, estar preparados para la batalla, estar firmes en la batalla. Y cuando Pablo dice: y calzados los pies, no con unas sandalias, no con unos zapatos, no con unas botas de taches, sino con el apresto, está diciendo: pónganse un calzado que les dé firmeza, que les dé soporte, que no caigan, que no resbalen, que no los empujen y los corran hacia atrás, sino que estén bien afirmados en la tierra, que tengan bien puestos los pies sobre la tierra. Y eso es lo que significa entonces apresto, es una base firme. Y esa base firme de la que nos está hablando Pablo es el Evangelio. El Evangelio prepara la voluntad del hombre para cualquier situación. Y se llama así porque el Evangelio es el gran instrumento divino por el cual Dios apresta o prepara la voluntad del hombre para toda situación. Suponga usted el sufrimiento, suponga las enfermedades, por ejemplo. ¿Qué es lo que lo va a mantener a usted firme en medio de una situación tan difícil como es una enfermedad? A veces a uno le da una gripa pequeña
y uno se descompone totalmente, especialmente los hombres nosotros. ¿Qué debería darnos firmeza en medio de eso? El Evangelio del Señor. Pero piensen en enfermedades más graves, piensen en enfermedades terminales, en enfermedades que tristemente descubrimos que no sabíamos que teníamos, que el Señor dispuso que tuviéramos. ¿Qué nos va a dar la firmeza? No nos va a dar la firmeza la familia. No nos va a dar tal vez la familia nos dará firmeza un poco, tal vez nos dará consuelo, pero realmente eso no es lo que nos va a fortalecer en los momentos del día malo. Tal vez los doctores, que son nuestros amigos, tal vez, y nos ayudan y nos dan citas prioritarias y nos atienden y nos cuidan, y eso puede ser benéfico, pero es temporal. Realmente, delante de la muerte, delante de la eternidad, lo único que nos puede dar firmeza es el Evangelio del Señor. Parece una verdad tan simple, hermanos, pero a veces tan olvidada por nuestras vidas, porque a veces ponemos cualquier otro tipo de calzado en nuestros pies antes que ponernos el Evangelio de la paz. Y cuando olvidamos esto, olvidamos el sentido de la vida. Miren que hace unos meses escuchaba una frase que decía algo así como: si el cristianismo no impacta en la vida en este tiempo, de nada sirve. Y son frases que suenan bonitas, pero que hay que tener cuidado, porque realmente el impacto del Evangelio no se trata de esta vida, sino se trata de la eternidad. Y aunque a veces hay un fruto, como les decía al principio, y no quiero que me malentiendan, sí hay un fruto del Evangelio, hay un fruto de la justicia, hay un fruto de la santidad. No obstante, el propósito de la vida cristiana no es el último, la santidad, no es el último, el fruto del Espíritu, sino el último es la vida eterna y la paz eterna con Dios para siempre, valga la redundancia. Y ese es el descanso de nuestras almas. El descanso de nuestras almas no es que nos va a ir bien dentro de un mes, no es que vamos a estar libres de problemas, tribulaciones y enfermedades en un año, o tal vez en una década, o tal vez muchos años van a pasar para estar bien. Nunca debemos poner en nuestro corazón tal firmeza. Nuestra firmeza, nuestro respaldo es que Cristo Jesús murió por nosotros y nos ha reconciliado con Dios, en que aún siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Y que eso es lo que nos debe consolar, eso es lo que nos debe llenar de firmeza para poder dar otro paso en medio de las dificultades y avanzar otro paso, porque se presenta otra dificultad, porque viene otro día malo, porque viene Satanás con las huestes a atacarnos, a hacernos dudar, a desconsolarnos, a desanimarnos, a tentarnos. Pero otro paso más lo podemos dar si estamos aferrados al suelo con ese Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz tiene unas puntas muy filosas para podernos agarrar a la tierra, para poder sostenernos, para que en el impacto no nos corramos, pero que podamos dar paso a paso y poco a poco. Así que de eso se trata ese apresto del cual Pablo está hablando aquí. Ponerse el calzado del Evangelio es para estar listos a la labor. Uno no se pone guayos para quedarse en la casa. Uno no se pone guayos para venir a la iglesia. Pero si usted va a jugar fútbol, pues se tiene que poner los guayos para entrar al campo de batalla o entrar al campo de juego y dar allá todo lo posible en ese partido. Y de la misma manera, al ponerse el calzado del Evangelio, no es para quedarse en la casa sentado, sino es para atender el llamado de Dios a vivir en medio de una sociedad maligna, una sociedad que no tiene esperanza de Dios, que no tiene a Dios, que está enemistada con Dios, y que debe verlo a usted, que a pesar de que usted está afligido con las enfermedades, que está afligido con la tribulación y los problemas que día a día emanan, sean físicos, sean espirituales, sean emocionales, ellos van a decir: este sujeto o esta mujer es diferente. ¿Qué tienen estos sujetos que parecen locos? Porque en medio de las dificultades sonríen, en medio de las dificultades hablan de su Salvador cuando están muriendo. Y eso es lo único que nos va a poder a nosotros realmente fortalecer y dar batalla en este mundo lleno de maldad.
Así que este calzado nos prepara para las pruebas y es deber del creyente estar preparado, porque noten que Pablo no dice que el Señor nos va a calzar, dice cálcense. Es decir, es algo que nosotros debemos hacer, es algo con lo que nosotros debemos vestirnos. ¿Por qué no lo hacemos? Si la forma de prepararnos para la prueba, el deber del creyente es ponernos este calzado. ¿Para cuándo? Para el día malo, como ya nos ha dicho Efesios. Vayan conmigo un momento a Efesios 6. Miren el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que el creyente debe prepararse para las pruebas con los pies firmes en el Evangelio, en el día malo, en la enfermedad, en la tribulación, en la aflicción. Cristo exige ese espíritu de nosotros. Dice él: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo quiero pensar en esta mañana que negarse a sí mismo es quitarse los propios zapatos y ponerse los zapatos del Evangelio. El cristiano debe negarse a sí mismo y Cristo le pide al creyente que deje de controlar su propia voluntad, que deje de depender de sus propias fuerzas, de sus propias obras, de cualquier otra cosa que no sea Él, y que se entregue a Él totalmente. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo da al creyente una cruz para que la tome voluntariamente, para que se la ponga en el hombro y le siga la lucha, hermanos, la prueba, la porción que nos ha tocado, las circunstancias que cada uno tenemos, es porque Dios nos la ha ofrecido y debemos tomarlas voluntariamente y hacerle frente en esa batalla que Él quiere que luchemos. Cristo quiere que el creyente tome su cruz cada día y por eso semana a semana, día a día nos recuerda qué es lo que debemos ponernos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, pues en esta tierra somos peregrinos y necesitamos un calzado para poder andar de aquí para allá. Y el único calzado que vamos a tener es el Evangelio de la paz. Así dijo a los israelitas en Éxodo 12:11. Somos como los israelitas que salieron de la esclavitud y ahora recorren el camino para llegar a la tierra prometida, y para eso deben usar el calzado adecuado. Ustedes saben cuánto los israelitas duraron desde que salieron de la esclavitud hasta la tierra prometida. ¿Cuánto fue? 40 años. ¿Cuántos pares de zapatos tuvieron que usar durante esos 40 años? ¿Saben? Uno solo. Porque nunca se desgastó, nunca se perdió, nunca envejecieron, siempre fueron unos y los mismos. Así es el Evangelio en la vida del cristiano. A veces nos ponemos el calzado cuando salimos de la esclavitud, cuando el Señor nos libera, pero como que hasta ahí, ya después queremos estrenar, queremos entonces estar a la moda, ponernos otro calzado, el calzado de nuestras obras, el calzado de la religión, de la moralidad, del moralismo. A veces queremos ver hacia otra parte, pero olvidamos que el único calzado que podemos tener en medio de esta peregrinación y que realmente nos va a servir es el Evangelio de la paz, hermanos. 40 años, ¿cuánto necesitamos este calzado nosotros? Toda la vida, hasta que entremos a la tierra prometida, hasta que estemos con Cristo Jesús, hasta que vivamos con Él en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y en ese momento ese calzado tampoco será quitado, sino que siempre estará puesto en nuestros pies, porque nunca dependeremos de nosotros, sino siempre del Señor. Seguir a Cristo mientras llevamos la cruz es como seguir a Dios con la nube de día y el torbellino de fuego de noche que guiaba a la nación de Israel. La palabra de Dios y el Espíritu que mora en nosotros nos guía en cada camino y dirección que debemos tomar, pero debemos tener el calzado adecuado para poder seguir, para poder avanzar. La pregunta que procede de haber entendido qué es ponerse el calzado
¿Y qué es el apresto? Que significa estar preparados, de estar listos para el llamado del soldado. Es ¿cuál es ese calzado? ¿Cuál es ese calzado que nos prepara? Y Pablo nos dice que el calzado de preparación es, y no cortemos la idea, es el evangelio de la paz. Entonces no dice el evangelio y después de la paz, sino junta esas dos cosas. Así que consideremos ese evangelio. ¿Qué es ese evangelio? Y como hemos dicho muchas veces, la palabra evangelio significa buena noticia, o también se puede traducir mensaje gozoso. Y la palabra evangelio, literalmente como usted la lee, está reservada en la Biblia para la doctrina de Cristo y su salvación. Miren, por ejemplo, conmigo Lucas, capítulo número 2. Lucas, capítulo 2. Versículos 10 y 11. Viene un ángel y anuncia la venida del Señor Jesucristo, y dice el verso 10: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál es esa nueva de gran gozo? El evangelio. ¿Cuál es esa buena noticia? Corintios nos lo resume: al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué el nacimiento de un niño es una buena noticia? Ahora, todo nacimiento de niño es una buena noticia, ¿cierto? Es algo de gozo, es algo de regocijo. Pero el único evangelio, la única verdadera, por llamarlo así, buena nueva, fue el nacimiento de este niño peculiar del cual este ángel está hablando. Uno llamado Jesús, que es lo que significa la palabra Salvador. Uno llamado el Mesías o el ungido, que es lo que significa la palabra Cristo. Pero que son los nombres que tiene este niño particular. ¿Por qué el nacimiento de este niño es una nueva de gran gozo especial y diferente al nacimiento de cualquier otro niño? Hay un himno que cantamos, ¿no? Que dice: grato es tener un dulce niño. Pero cuán grato, cuán gozoso y cuán mejor es el nacimiento de este niño peculiar, de este niño sin pecado, de este niño sin mancha, que vino al mundo con un propósito, y fue vivir para morir. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significan esas palabras? Al que no conoció pecado, lo que nos dice la palabra en 2 Corintios 5:21 es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, fue hecho carne y habitó entre los hombres, pero sin pecado, ni en sus palabras, ni en sus pensamientos, ni en sus acciones, ni en su corazón. Imagínense eso. Creo que es un misterio el no poder saber cómo el Señor Jesús vivió su infancia. Pero ¿cómo es un niño? ¿Cómo actúa un niño? ¿Quién le enseña a un niño a ser envidioso? ¿Quién le enseña a un niño a ser celoso, a ser rebelde? ¿Cristo no fue así? Y la respuesta es no, porque no hubo pecado en él. Entonces, ¿cómo fue particular la crianza de ese niño? ¿Cómo María tal vez desde pequeño veía a este bebé totalmente diferente, tanto por el anuncio del ángel, por todo lo que sabía acerca de la palabra, pero en la experiencia? ¿Cómo es criar un niño sin pecado? ¿Cómo será eso? O sea, es algo muy especial. Y no conoce el pecado. Spurgeon dijo: sus labios nunca dejaron caer una palabra irreflexiva, nunca fueron sus pies hacia camino malo, ni esas manos se movieron hacia un hecho pecaminoso, porque su corazón estaba lleno de santidad y amor. Al que no conoció pecado. Pero ¿qué fue hecho con el que no conoció pecado? Dice Corintios: le hizo pecado el Señor,
en un acto de amor sin igual, hermanos, depositó sobre Jesús todo el peso del pecado humano, una carga que Él aceptó de manera voluntaria. En lugar de recaer sobre aquellos que cometimos esas faltas, la carga descargó o descansó sobre Cristo, quien no conocía el pecado. Así que la justicia que Jesús obró, la muerte que Él pagó, porque murió un inocente, un hombre que no debía morir, sino que debía vivir para siempre, pero murió, Él cargó con el pecado. La justicia de Jesús, que Jesús obró sin mancha, sin contaminación, durante sus 33 años aproximadamente, imputó a los culpables. Es decir, nosotros los culpables, nosotros los que sí hemos pecado, los que día a día fallamos, los que día a día mentimos, deshonramos al Señor, los que día a día tenemos pensamientos malos, palabras necias, envidias, celos, pleitos y enemistades, el Señor nos imputó, el Señor nos acreditó su justicia perfecta. Y cuando Dios nos mira, el Padre nos mira como perfectos. ¿Cómo es eso posible? A través del Evangelio, a través de Cristo Jesús. Él trata al inocente como culpable y al culpable como inocente. Porque Cristo, siendo el inocente, es tratado como culpable y muere en una cruz. Pero nosotros, siendo culpables, somos tratados como inocentes y ahora tenemos la vida eterna. Eso es el Evangelio. Hermanos, bajo numerosos aspectos, la cruz se revela como una manifestación plena de la ira divina contra el pecado humano. Dios, al ver a los hombres perdidos por causa de su pecado, ha tomado ese pecado y lo ha puesto sobre su Hijo unigénito. Ustedes recuerdan el hijo de Abraham, el unigénito de Abraham, Isaac. Dios no lo dejó morir porque él no era perfecto y él no iba a cubrir el pecado de nadie. Pero Dios sí envió a su hijo para montarlo en ese monte y hacerlo morir por causa de nosotros, al que no conoció ningún pecado. Isaías 53:5 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces notan que el Evangelio de la paz trata de Cristo y la reconciliación entre Dios y nosotros, o nosotros y Dios por causa de Cristo. Con eso es con lo que nos debemos vestir. Pero ¿quién hizo esto? ¿Quién fue el que hizo que al que no conoció pecado se le contara como pecado, no como pecador? Dios. Dios mismo fue quien designó a su querido Hijo para que fuera hecho pecado por los hombres culpables. Hermanos, algunos teólogos dicen que esto no es justo, que esto es algo ficticio. Pero yo me pregunto, ¿quién es justo? ¿Aquellos hombres que están diciendo esto o el juez de toda la humanidad? El Dios que quiso hacerlo así, el Dios que en su misericordia da esta solución. Dios hizo lo que solamente Él podía hacer. Hermanos, si nosotros nos vamos a un juzgado, ¿quién paga por nosotros? Tal vez una fianza, pero ¿quién va a ir a la cárcel por nosotros? ¿Quién, después de cometer un pecado aberrante, va a decir: salga usted de la cárcel y entro yo? No se puede. Los jueces humanos no lo dejan, pero el juez de toda la tierra sí lo quiso hacer y lo puede hacer, porque es el Dios y dueño de todas las cosas. ¿Y quién le dice a Él cómo debe hacer las cosas? ¿Y acaso eso no es más bien de bendición para nosotros? Porque de otra manera, ¿cómo nos salvaríamos? No habría forma de salvación. Con eso es que debemos calzar nuestros pies. La muerte de nuestro Señor Jesús mostró la justicia de Dios, porque el pecado no es perdonado. El pecado tiene un cobro, una deuda. El pecado no es perdonado sin el cobro del castigo, y la paga del pecado es muerte. Dios es justo. Dios no se va a contradecir. Dios no es como nosotros. Pero no olvidemos su inmensa gracia también. Nunca olvidemos que aquel a quien Dios hizo
pecado por nosotros, no fue un ángel, no fue un extraño, sino era su propio Hijo. ¿Qué nos ocurre entonces a nosotros a consecuencia de esto? Dice Corintios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quise tomar Corintios como una definición de evangelio, hermanos, porque creo que es muy útil para entender lo que Pablo está diciendo en Efesios. Cada hombre que cree en Jesús es hecho justo delante de Dios, debido a que Cristo ha cargado con su pecado, y no solo somos hechos justicia, sino que dice, somos hechos justicia de Dios. Así como Cristo fue hecho pecado y sin embargo nunca pecó, así somos hechos justicia, aunque no podemos afirmar el haber sido justos en y por nosotros mismos. Pecadores como somos y forzados a confesarlo con dolor, aún así el Señor nos cubre tan completamente con la justicia de Cristo que solo su justicia se ve y somos hechos la justicia de Dios en Él, dice un teólogo. Como consecuencia entonces, hermanos, de esta transferencia del pecado, el que cree en Cristo Jesús es hecho justo y recto, es hecho justicia de Dios en Cristo. Así que, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de la salvación mediante la obra redentora de Jesucristo. El Evangelio proclama que la humanidad que está separada de Dios debido al pecado puede ser reconciliada con Él a través de la obra de nuestro Señor Jesús. Y la muerte y la resurrección de Cristo son la confirmación fundamental de esta salvación. No podríamos lograr esto, pero la buena noticia es que Dios envió a su Hijo para que creyendo en Él fuera posible. Y si hemos creído, esto es una realidad, pues ahora, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro texto dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es esa paz? Es crucial, hermanos, contraatacar las artimañas del enemigo, recordando verdades sencillas de la fe, reconociendo que la base de nuestra salvación descansa solamente en Jesús. En medio de periodos de tentación y de aflicción, hermanos, es fácil desesperarnos, es fácil desconsolarnos, es fácil olvidar estas verdades fundamentales. Somos tan infieles que aún recordándolas en medio de una aflicción decimos, necesito otra cosa, esto no me es suficiente. Por ello es esencial meditar constantemente en la realidad de nuestra relación con Dios para mantenernos firmes y seguros ante cualquier ataque del enemigo. Y no solamente, como había dicho, estaremos firmes, sino que también podremos avanzar. Vistámonos con la armadura y sigamos peleando, permaneciendo en la batalla. Ahora, ¿por qué buscar la paz? ¿Qué es lo que nos ofrece el Señor? La paz, no podemos contentarnos con nada menos que la paz, hermanos. No perder la paz que sobrepasa todo entendimiento debería ser el tesoro más anhelado. No perder el gozo de la salvación a través de esa paz. La paz, hermanos, consuela el corazón quebrantado, fortalece y restaura al cristiano. En medio de las dificultades, tener paz es algo que nadie entiende, pero es algo que le ha sido dado al cristiano como un don. No lo desprestigiemos, no lo despreciemos. ¿Quién ofrece esta paz? El Dios de la creación, hermanos. El Dios eterno, el Dios que nos ha elegido, el Dios que nos ha llamado, que nos ha regenerado, que nos ha justificado, que nos ha adoptado, que nos santifica, que nos preserva y que nos glorificará, es quien nos ofrece esta paz. ¿La rechazaremos? ¿Qué pasa si rechazamos esta paz? Los cristianos
si rechazamos esta paz, especialmente cuando Satanás intenta atacarnos, vamos a caer en dudas sobre el amor de Dios. Vamos a pecar precisamente. Vamos a caer en desespero, hermanos. ¿Han estado en desesperación? Si han estado en desesperación, probablemente no se calzaron los pies o no nos hemos calzado los pies con el Evangelio y la paz. ¿Y cuántas veces nos pasa? En el día a veces, ¿cuántas veces caemos en desesperación? Hermanos, debemos buscar esta paz. Debemos ponernos este calzado. Debemos reconocer que si fuera por nosotros estaríamos enemistados con Dios. Debemos saber que debemos someternos a Dios, pues Dios ha hecho todo por nosotros. Debemos orar al Señor que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos en una generación de depresión, una generación de ansiedad, una generación donde las redes sociales, donde el internet y donde todo el entretenimiento nos produce una insatisfacción a la larga, porque el deleite temporal del entretenimiento nos llevan a un sinsabor, a un sin propósito de la vida. Y lo que necesitamos es orar al Señor para tener paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué siempre estamos decaídos, tristes? ¿Por qué estamos acongojados? Porque no hay paz. Ahora, la exhortación al que no tiene paz es como dice Isaías 57:21: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. O somos impíos o no estamos confiando en el Señor, o no hemos creído en el Cristo que nos da paz, que nos trae paz con Dios, o simplemente hemos olvidado esta paz y estamos siendo infieles con el Señor. Porque la paz nos lleva a una comunión más íntima con Dios. La confesión y el descanso solamente se hallarán en el Evangelio de la salvación. Ahora, esa paz debe ser práctica, porque si vamos a caminar con este calzado, debemos buscar la paz para los demás. ¿Ustedes saben qué significa Shalom, que es uno de los saludos más comunes entre los judíos? Paz. Por eso ustedes van a las cartas y todas las cartas empiezan gracia y paz. Por eso es que nos saludamos así. Por eso yo los saludo así, gracia y paz. Y espero que ustedes me saluden gracia y paz, porque eso no solamente es un dicho, sino que realmente estamos buscando la paz y la reconciliación que primeramente tuvimos con Dios y que debemos tener entre nosotros. Debemos reconciliarnos con los demás, hermanos. Si Dios nos perdonó y hallamos paz en Él, nosotros también debemos perdonar. Si Él nos reconcilió por gracia consigo mismo, nosotros debemos reconciliarnos por gracia con los demás. No dejemos que un roce, que un desacuerdo nos quite la paz, porque si perdemos la paz, perdemos la firmeza. Y si perdemos la firmeza, Satanás nos atacará y nosotros caeremos. Calcémonos con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, confiemos en Dios para nuestras necesidades. Si Dios ha hecho las paces con nosotros y ha perdonado nuestros pecados, siempre podremos confiar completamente en Él para todas nuestras necesidades. Dios da a sus hijos mucho más de lo que necesitan. Dice la palabra: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice la palabra: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, descansemos en el Señor. Cada paso que debemos dar, no podemos decir esto si no. No, en eso también debemos confiar en el Señor. Hermanos, soportemos con paciencia la aflicción. No nos desanimemos cuando Dios permite alguna cruz o alguna aflicción en nuestra vida. Puede que seamos pobres, que estemos enfermos, que estemos atribulados o lo que sea, hermanos. Recordemos que tenemos un tesoro maravilloso que nadie puede reclamar, aún en la cima más gloriosa de este mundo. Solo aquellos que han creído lo obtendrán. Y la pregunta es: ¿usted le ha creído al Señor? ¿Usted ha creído en este Evangelio?
Hermanos, en conclusión, en este sermón hemos explorado qué es esa firmeza evangélica. Hemos considerado 3 elementos: calzarse los pies, abrazar el evangelio, buscar la paz. Hemos visto que calzar los pies es equiparse con el calzado adecuado que es el evangelio. Hemos visto que el evangelio es el mensaje gozoso de la salvación por medio de Jesucristo. Y hemos visto que la paz es esencial en la batalla espiritual contra el enemigo. Hermanos, como iglesia local debemos también calzarnos los pies con el evangelio con el apresto del evangelio de la paz. Hermanos, como iglesia estamos proclamando el evangelio, estamos evangelizando. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, predican el evangelio día a día? ¿Cuántos de ustedes a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros están discipulando? ¿A cuántos les están enseñando? Hermanos, a veces los únicos que hacen este trabajo son los pastores. Y está muy bien, los pastores tienen conocimiento, los pastores están preparados para predicar el evangelio, pero ¿cuántos de ustedes también lo están haciendo, hermanos? Como iglesia debemos calzarnos los pies. El Señor usa el evangelio para que las personas lleguen a su iglesia. El Señor añade los que han de ser salvos a su iglesia porque han recibido la palabra, pero como dice Romanos, ¿quién les predicará? ¿Quién proclamará la palabra del Señor? ¿O es que acaso los pies de los pastores son hermosos, pero el resto de los congregantes, de los miembros de una iglesia no lo son? Vistámonos todos, pongámonos todos ese calzado y prediquemos las buenas nuevas de salvación. No sabemos cómo hacerlo, pregunten. Estamos inseguros, fortalezcámonos en el Señor, estudiemos la palabra, usemos los medios que el Señor nos ha dado, las enseñanzas, los libros, las guías, todo eso es muy útil, hermanos. Yo sé que el Señor nos ha bendecido como iglesia local y que a veces las personas tal vez ya no caben en este sitio, pero la gloria sea para el Señor, que en medio de nosotros hubieran personas de pie, no importándoles estar aquí con nosotros, escuchando la palabra y adorando a Dios. Quiera el Señor pueda abrirse otra obra en Fontibón, hermanos. Quiera el Señor usarnos a nosotros, a ustedes varones, que les esté llamando el Señor también a predicar la palabra, sea aquí, sea en Mosquera, sea en Madrid, sea en cualquier otra parte, hermanos, que podamos estar dispuestos. Pero ahí es donde nos vamos a probar si realmente nos estamos vistiendo con la armadura de Dios. Porque a veces nos ponemos nuestros zapatos muy lujosos y somos muy egoístas y muy cómodos y estamos bien como estamos. Y no necesitamos avanzar a ninguna parte, no necesitamos estar firmes de nada, y ahí entonces mostramos en dónde está nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad. Pero también, hermanos, cada uno en particular no olvide esta promesa del evangelio de que Dios nos ha reconciliado con Él y que un día en la eternidad vamos a poder estar con Él de una manera plena, sin pecado, sin sufrimiento, sin tristeza, sin lágrimas, sin dolor. Y eso es lo que nos debe consolar día a día. Pero por último, recordar que lo que Pablo está haciendo con la armadura de Dios es darle la gloria en la iglesia a Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Así que, mis hermanos, con esto quiero animarles y que podamos seguir adorando al Señor en esta mañana. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este día especial que tú nos das, gracias por tu palabra. Gracias por esta armadura, Señor, a la cual no le falta ninguna pieza, no hay necesidad de nada más, Señor. Tú la has dispuesto para nosotros, danos la gracia y la fuerza para vestirnos con ella, Señor, para enfrentar la vida de una manera completamente diferente, Señor, como tus soldados, como tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das día a día. Gracias por cada cosa que tú nos provees, Señor. No nos dejes a nuestra suerte descalzos, desnudos, porque sin ti, Señor, moriríamos. Quedaríamos en desespero, Señor. ¿A qué otro lugar podríamos ir, Señor?
ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.